Hecho en Casa TV es presentado por Music Hall, Da Costa Producciones, Sion Drums, con los auspicios de Pirámide, Depósito de Materiales, Ruta 66. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir, Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Solo sé que tal vez de ti me alejé y caí en la trampa de este mundo cruel, ilusionado en el engaño de poder yo vivir sin ti. Recordé que tu amor siempre estuvo allí, en cada paso de mi vida nada me faltó, y tu misericordia día a día en mí aumentó. Y así, en tu calor y en tu perdón pensé, y recordé que siempre fuiste fiel. Antes que el sol se formara y cuando no existía nada, viste en mí para ti, había una razón. Hiciste escribir historia, dando tu vida por la mía, te aferraste en mí solo por amor. Solo sé que tal vez de ti me alejé y caí en la trampa de este mundo cruel, ilusionado en el engaño de poder yo vivir sin ti. Recordé que tu amor siempre estuvo allí, en cada paso de mi vida nada me faltó, y tu misericordia día a día en mí aumentó. Y así, y en tu calor y en tu perdón pensé, y recordé que siempre fuiste fiel. Antes que el sol se formara y cuando no existía nada, viste en mí para ti, había una razón. Hiciste escribir la historia, dando tu vida por la mía, te aferraste en mí solo por amor. Y en tu calor y en tu perdón pensé, y recordé que siempre fuiste fiel. Antes que el sol se formara y cuando no existía nada, viste en mí para ti, había una razón. Hiciste escribir la historia, dando tu vida por la mía, te aferraste en mí solo por amor. Antes que el sol se formara y cuando no existía nada, viste en mí para ti, había una razón. Hiciste escribir la historia, dando tu vida por la mía, te aferraste en mí solo por amor. Muy buenas noches, familia paraguaya. Buenas noches, mi querido Paraguay. Vaya para Cintia Martínez. Che, por ahí te leí. Allende, ¿eh? Hecho en Casa TV, el espacio para disfrutarlo en familia. Un tiempo especial, Cintia. Hermoso, me encantó el tema de Derlis, ¿eh? Derlis Saldívar iniciando musicalmente el programa de Hecho en Casa TV en la noche de hoy. Cintia Martínez, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos el concurso gospel precioso, obviamente con unos talentazos. Ahí estuve cantando con una de las chicas, una voz extraordinaria. ¿Vos todavía, estuviste cantando? Sí, pero todavía no le supera su voz a la mía, pero ya le van a conocer, una voz extraordinaria. Ah, muy bien.
Hay que conocerla entonces, realmente. Bien, entonces una noche especial. Y me contaron por ahí que Cintia Martínez canta hoy también. Hoy canta. Vamos a ver qué pasa, si es cierto o no. Familias tienen que prepararse para un concierto de primer nivel. Mira, bien eso, ahí. estaba hablando de eso en el programa anterior, Da Costa. Así que, bueno, si viene de la mano de Da Costa, es muy creíble lo que dice mi tocayo César. Señor director, viñeta de presentación y seguimos con más. Hecho en Casa TV. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Magdalena Martínez, Cintia, tal vez una pariente tuya, pero desde España, una profesora de música excelente realmente. Ella decía que la música es el arte más directo. Sí, ¿sabes por qué? Porque dice que entra por el oído y va directo al corazón. Y es por eso que, señores papis, señores padres, tenemos que tener muy en cuenta la música que dejamos escuchar a nuestros hijos. Y aquí en Hecho en Casa te proponemos música que va a edificar no solamente a los chicos, sino que a chicos y grandes. Así mismo. Bueno, hablando de música que edifica, estábamos dando inicio musical hoy con Derlis Saldívar. Muy buenas noches, señor Derlis Saldívar. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, César, Cintia. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Bien, Derlis, ¿cómo iniciaste tu carrera? Sos muy joven y ¿cómo lo hiciste? Empecé en la iglesia, ¿verdad? En el grupo de alabanza. Desde muy pequeño me encantaba la música, hasta ahora. Llegó el momento donde me fui a estudiar música, un buen tiempo, guitarra, canto. Y de a poco fui más o menos madurando lo que era la música y el estilo que me gustaba, ¿verdad? Entonces me lancé a grabar un tema de los cuales estamos cantando hoy. El tema que incluimos en el proyecto Dunamis 1, ¿verdad? Ese no fue tu primera canción. En realidad, los 3 temas que compuse, ¿verdad? Con los que había grabado anteriormente, fueron los que lanzamos en el proyecto Dunamis, ¿verdad? En el tercer volumen. Y prácticamente desde ahí fue el hincapié de mi ministerio, ¿verdad? Derlis Saldívar como solista, ¿no? Exactamente. Bien, Derlis, Tu vida por la mía, la primera canción que estabas interpretando, una composición tuya, ¿no? Así mismo, este tema sería más o menos el material que voy a lanzar. El material va a llevar por nombre Tu vida por la mía y es una primicia para Hecho en Casa. Genial, vamos a estar esperando entonces excelente material porque está trabajando de la mano con César Da Costa. Así que excelencia total, garantía total en el material que se van a Derlis. vender todas las copias. Exactamente. Siguiente canción, Derlis, es titulada Hoy. También canción compuesta por vos, ¿no? Así mismo, y está incluida dentro del tercer volumen de Proyecto Dunamis. Tercero, claro que sí. Es la tercera canción del material del proyecto Dunamis 1 presentado por Hecho en Casa TV. Sí. Bien, hablando de presentado, al lado tuyo hay una ex señorita, ahora es una señora. Presentarnos un poquito, Derlis, de quién se trata. Sí, es mi ex novia, hoy mi esposa, ¿verdad? Que interpreta conmigo en la canción que lleva por título Hoy y canta muy bien, por cierto. Vamos a escucharla entonces. Derlis Saldívar y su esposa Lila, aquí en Hecho en Casa TV, nos interpretan la canción titulada Hoy. Pensé que esto fuera así, que tu llegada me haría tan feliz. No imaginaba que eras para mí, y hoy me pregunto quién iba a decir. Cuando te miré por primera vez, sentí amor por ti, no lo podía entender. Cómo llenaste el vacío que mi alma anhelaba dentro mío. Hoy puedo entender que contigo puedo ser todo lo que tú planeaste para mí. No quiero volver a estar lejos
ti, porque si te pierdo, siento que me muero. Jamás pensé que esto fuera así, que tu llegada me haría tan feliz. No imaginaba que eras para mí, y me pregunto quién iba a decir. Cuando te miré por primera vez, sentí amor por ti, no lo podía entender. Cómo llenaste el vacío que mi alma anhelaba dentro mío. Hoy puedo entender que contigo puedo ser todo lo que tú planeaste para mí. No quiero volver a estar lejos de ti, porque si te pierdo, siento que me muero. Hoy puedo entender que contigo puedo ser todo lo que tú planeaste para mí. No quiero volver a estar lejos de ti, porque si te pierdo, siento que me muero. Hoy puedo entender todo lo que tú. No quiero volver a estar lejos de ti, porque si te pierdo, siento que me muero. Exacta S.A. Somos contadores, auditores, asesores de negocios. El prestigio nos representa. Teléfono 671-504 y 678-278. Exacta S.A. Profesionales a su servicio. Hecho en casa TV. Hecho en casa TV. Basta de engaños, basta de teorías. Yo no me guío por la lógica ni la razón. Que 1 más 1 son 2, que calculando tan exacto y que dinero alcanza todo. No señor, muchos impedirán ver tus sueños en tu realidad y te dirán que no tienes lugar en ningún
sé que lo conseguirás. Y todos los libros, las revistas y los materiales que estabas buscando, ¿dónde los vas a encontrar? Únicamente en Music Hall. Así es que acércate al shopping que está más cerca de tu casa y disfruta del mundo Music Hall. Y nuestro artista invitado de hoy, Derlis Saldívar, grabó su material discográfico en Da Costa Producciones. Claro que sí, porque Da Costa Producciones es el único estudio de grabación en toda Asunción que te puede dar el prestigio, la calidad y la excelencia en tu material. Y nosotros, César Chipola y yo, estamos frescos, cómodos y coloridos, vestidos gracias a Ruta 66. Vos también acércate a las tiendas de Ruta 66 y vestí estas prendas que son preciosísimas y absolutamente frescas. A&D Calzados. Señora, yo no me canso de usar. Si usted está buscando chatitas, suecos, tacos altos, todo lo encuentra en A&D Calzados. Una colección de primavera-verano preciosísima también. Y la guitarra, que ya lo vas a estar viendo en pantalla dentro de un ratito. ¿Cómo vas a hacer para llevártela a tu casa o a tu iglesia? Tenés que enviar tu nombre completo más tu número telefónico al 11-222. Bien, Derlis, nosotros queremos agradecerte y queremos hacerte entrega de un obsequio de las manos prodigiosas de Fertum. ¿Dóndde está Fertum? Adelante, Fertum. A ver, vení aquí al medio. Hola, Fer. Acá. Se esconde. Aquí, Fer. Aquí. Vení acá, Fertum, pasá Vení, por ahí. pues aquí. Al medio. Porque no me tengas miedo. Estoy maquillado, no estoy tan feo. Vaya. No, Después arreglamos, Fer. A ver, ahora tú... Mira qué grande está Fer. ¿Te está yendo al gimnasio? no, estoy comiendo bien. Hay unas técnicas que mi esposa sabe después. Te va a estar enseñando ese tema de lavar cubiertos y cosas así. Ayuda, Fer. A mí me ayuda mucho a mantenerme. Después te paso unas técnicas bien caseras. Si querés, en casa hay mucho para venir a crecer. Si querés venir. Bueno, Fer, vamos a entregar el obsequio. Hoy es... a ver un poquito. Al señor Derlis ya le dibujé ya. Le hiciste la otra vez, ¿cierto? Cuando vino a la ocasión con Ángel Palma. Dijiste que te causó mucho trabajo. Sí, me causó mucho. Sí. ¿Y el trabajo de hoy? Y es la señora Andrea. Andrea, a ver un poquito. Ahí está Andrea de Saldívar. Cariñosamente, la señora Lila. No es por la camisa. Se le dice así. Muy bien, Fer, lindo trabajo. Señora, esto le vamos a estar obsequiando en nombre de Hecho en Casa TV y Fertums para que lo lleve de recuerdo, lo ponga ahí en la sala, bien alto para que la beba. No alcanzo, si no va a comer, ¿verdad? Por ahí está gateando. Bien, Fertums, ahí están los números. Ahí están, sí, eso justamente quería decir. Ahí están los números de Fertums para poder contactar con él y llevarle a su evento o llamarle en casa. Va y dibuja a todo el mundo, así es que contacten ya nomás. Cintia Martínez, ¿quién ha peinado a la señora Andrea de Saldívar? A la señora Andrea y a mí, hoy sí me peinó a mí. Vino peinada sí. Cintia Martínez, fanfarria, bombos y platillos. Gracias a María García, estilista internacional. Así es que lo bueno de ella es que va hasta tu casa también. Todo lo mejor trae siempre hecho en casa a tu domicilio. Así es que comunicate nomás ya a ese número y María García, estilista internacional, te va a dejar así, bien peinadita como yo hoy estoy. Bien peinadita, bien. Chistorete, desafío, pero tranquilos que no voy a contar yo, me desafían. Y claro, obviamente. Me desafían y no te imaginas quién. ¿Quién? A ver, ¿quién hoy? Jessica. Nuestra fotógrafa. Exactamente, componente del equipo. Así que Jessica, adelante a ver qué por haces. Favor. Si me destronás o no, cosa que no creo, ¿verdad? Ahí está. Bien, Jessica. Vamos a ver. Creo que tengo todo para poder. Vamos a ver. Adelante, señora, es todo suyo. Bueno, estaba una pareja hablando, ¿verdad? Y famosas las mujeres somos, así que queremos saber cómo nos vemos. Entonces la esposa le pregunta, ¿verdad? Su marido le dice, mi amor, ¿cómo vos me ves? ¿Qué tal? ¿Vos ves mi cuerpo? Estoy flaca, ¿verdad? Entonces algo que el marido le responde, y la verdad que tenés un cuerpo común, le dice, ¿verdad? Y ella, ¿común? Y él le dice, sí, como un cerdito. Cariñoso. Ahí Rocío está diciendo cariñoso como vos. Bueno, seguí practicando, ¿sí? No. Pero no dejes la cámara, ¿sí? Que es lo tuyo. Adelante, Jessica. Gracias. Señor director, pausa y más. Hecho en Casa TV. Spectrograph, impresiones en tecnología de alta calidad en OCEF e imprenta, gigantografías y servicio de regalos empresariales. Spectrograph, lo mejor en impresiones gráficas. Hecho en Casa TV. En Hecho en Casa hay talentos.
aplausos para... Empiezo a creer que de verdad están practicando contigo, ¿eh? mí me Se mueven, me te duele de todo, ver ¿verdad? ese- No. Así nomás. Qué mal. Hasta ahí nomás. Muy bien. Aparte del estirón, un lumbago. Sí. El tiempo pasa. La verdad. Bien, chicas, por favor, Talía y Betty. Sí, rápidamente acérquense, vengan por aquí. favor. ¿Sabes que Cintia, ellas son dos chicas ejemplos? Sí, ¿por? ¿Sí? Chicas esforzadas, aparte de ser talentosas, porque mucha gente se queda en el talento sin desarrollarlo, pero queremos felicitarles, chicas, porque sabemos que han llegado a un lugar muy importante. Sí, Dios sí. les ha permitido que hoy día ellas puedan recibir su título de profesoras de Elementales de danza en española y paraguaya, danza. ¿verdad? Sí, española estudian conmigo y la Paraguaya conmigo. Sí. Así es que, Así que bueno, chicas, en fin. ustedes son un ejemplo, queremos felicitarles, desearles que Dios las siga bendiciendo y usando para bendecir a otros, y recuerden que en primer lugar el talento es para bendecir a Dios, alabar a Dios y para bendecir a su pueblo. Así que felicitaciones de parte de la producción de Hecho en Casa TV. Es un privilegio tenerles aquí trabajando junto a las demás chicas. Aplausos para ellas. Ahora sí, sí, vayan otra vez. Muy bien. Tiempo especial, Cintia. El concurso Gospel de canto de Hecho en Casa TV es el que vamos a estar disfrutando ahora. Tenemos 4 participantes y tenemos 3 jurados, como siempre. Les jura, siempre el monopolio de los hombres, che. Medio me... El otro día estuvieron todas damas, me parece. No, ¿cuántas? ¿No? Hace 1000 Sí, años. estuvieron. ¿En serio? Bueno. ¿Quién tenía 1000 años? Usted, obvio. Bueno, tenemos el privilegio de contar en nuestra mesa de jurado con el señor Gabriel Lema. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Un maestro en la guitarra, sí. Sí, él sí que aprendió conmigo. hablar de guitarra aquí en Paraguay es hablar de Gabriel Lema. Qué Así que un privilegio nuestro, tenerte, ¿eh? Gabriel. Ya El honor es mío. salió, Gabriel. Señor Gustavo Martínez, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches César, gracias por la invitación una vez más aquí en tu programa Hecho en Casa TV. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Un musicazo también, Gustavo Martínez. Y nuestro invitado de hoy, el joven cantante Derlis Saldívar. Gracias por estar, Derlis, ahora en nuestra mesa de jurado. No, a ustedes muchísimas gracias y presto para verlo el talento nacional. Asimismo, el país está presto para conocer a nuestra primera participante de la noche. Así que, damas y caballeros, presentamos a Dalila Rúa. Ella es asuncena, tiene 22 añitos y ella nos va a interpretar la canción titulada Cúbreme. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí, y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi seguridad. Cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciéndome yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh
tu inseguridad. Es cuando más tú anhelas y es cuando más tú necesitas oír. Yo estoy aquí. Escóndeme bajo tus alas hoy, Señor. Cúbreme, cúbreme, cúbreme. Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y tu amor. Muy bien, y esto va para vos, Dalila. Que los Sorpresa. cumplas feliz. Que los cumplas feliz. feliz. ¡Feliz cumpleaños! Hoy es el cumpleaños de Dalila. Así mismo es, está celebrando con nosotros aquí en Hecho en ¿Por qué me Casa. abandonaste en el canto, compañero, por Es ejemplo? para que vea. Bueno, Así en somos fin. nosotros los hombres. Para no robarte escenario. Bien, maestro Gustavo Martínez, por favor, ¿podrías aconsejar a Dalila? Acordate que es su cumpleaños, ¿eh? Sí. Buenas noches, Dalila. Muchas felicidades. Feliz cumpleaños. Realmente creo que nosotros somos los que recibimos un lindo regalo hoy. Muy linda voz, realmente. Muy lindo color de voz. Una excelente interpretación. La afinación, manejaste muy bien también las dinámicas de la música, ¿verdad? Yo creo que lo que faltaría tal vez por mejorar es como que cantar más para la gente, ¿verdad? O sea, como que estás ahí con tu canción, vos ahí encerrada con tu música, como sacar un poco más eso, ¿verdad? No sé si me quedó claro. Nada más que eso, pero muy genial interpretación realmente. Muy bien, muchas gracias, señor Gustavo Martínez. Gracias también, Dalila. Se viene nuestra segunda participante de la noche, Cintia. Así que, familia querida, vamos a estar escuchando y disfrutando de la canción que nos trae Bernardina Vera Ayala. Ella tiene 16 añitos, bien jovencita. Viene de la ciudad de Fernando de la Mora, bella ciudad. Zona Sur. Zona sur de Fernando de la Mora. Y la canción que ella nos va a interpretar es llamada. Sí, dame Me tus colgué ojos. otra vez. Dame tus ojos. Dame tus Aquí ojos. nos canta Bernardina Vera. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero ir. Dame tus deseos para sentir. Dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón, Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú.
Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame tu camino para seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. ¡Aplausos! Muy bien. No es nada fácil, Cintia, estar ahí, ¿eh? Sí. Así que hay mucha emoción, mucho nerviosismo en nosotros, porque, bueno, estamos ahí al lado de los participantes con ganas de que, todos pasen, exactamente. Pero bueno, menos mal que los intérpretes son de excelencia, ¿verdad? Señor profesor Gabriel Lema, por favor, ¿podrías aconsejarla? ¿Qué tal, Bernardina? Bien, recién hace un ratito el maestro César hablaba de que la música entra por el oído, va directo al corazón. Para el intérprete tiene que partir primero del corazón para después salir por la voz. Y yo sentí, no sé, no lo conversé con mis compañeros del jurado, pero sentí que estabas preocupada por la afinación, por la métrica, por la letra, cuando en realidad tenés que hacerte un mapa de todas las emociones que querés transmitir con esa canción. La emoción es más importante que todo, es más importante que la técnica. Los profesores de canto te van a decir siempre que hay que afinar, hay que pegarle a las notas donde tienen que ir y demás. La emoción es lo que hace que la música nos sirva para unir a la gente. Entonces, antes, subite al escenario y plantate cuál es la emoción que vos querés transmitir. El escenario funciona como un amplificador de esa emoción, ¿sí? Entonces, una vez que sabes bien eso, y te tiras de cabeza. No importa la afinación, no importa, o sea, sí importa, acá es un indicador, pero lo otro es lo que hace que una interpretación sea trascendente. Excelente, muchas gracias. Qué buen consejo. ¿Verdad? Muchas gracias, maestro Gabriel, también a Bernardina. Ahora me voy hacia allá, permiso. ¿Te vas dónde? ¿Cintia? Acá. Y aquí ¿Dónde? está en la rutina, está que yo ahora tengo que cantar. A mí me dieron Así es otra que- rutina, aquí no dice nada de eso. ¿Cómo que cantar? Señor director, ya está, ¿verdad? Ahora voy a cantar. No, Así yo no es que- tengo eso en la rutina, Nah. Cintia. No podemos El salir. jurado, por favor, si usted me puede calificar. No. Así, esto voy a quitar un No, poquito cantar acá. no. Yo te sugiero que te prepares más para no hacer un gran papel, o sea, un papelón. Es que vengas aquí, por favor. Te voy a dar otra oportunidad. Vení aquí. A ver, vení aquí. No, otra vez. Señora me Cintia cortan, Martínez, por favor, no. preséntese aquí. Ya sabes que me estoy medio pichando, ¿ya por qué? Te voy a dar otra oportunidad, no de canto A ver, esta vez. ¿y A ver cuál cómo estás con los chistes. Ah. En este me tiempo de estás chistorete. desafiando. A ver, ¿qué haces? Rápidamente voy a pensar en un chiste. Aquí ya tengo. Aquí te va. Así de rápida. Sí, claro, rapidísima. Bueno, hágalo, a ver qué sale. Una reunión de científicos de la NASA. Y bueno, se reúne un científico ruso, otro de Estados Unidos y un gallego, amigo mío, Manolo se llama. Y bueno, y dice entonces el ruso, nosotros de Rusia vamos a enviar un cohete a Mercurio porque queremos un poco analizar cómo está la atmósfera allí. Ok, perfecto, dicen todos. Después, el de Estados Unidos dice, nosotros vamos a enviar también un satélite, o sea, queremos ver un poco cómo está el satélite en la Luna, así es que vamos a enviar uno allí. Perfecto, y después sale mi amigo Manolo y dice, nosotros vamos a enviar un cohete al Sol. Y la gente le dice, ¿pero cómo un cohete al Sol? Antes de llegar se va a quemar, va a explotar. Y mi amigo Manolo dice, no, pero no vamos a ser tan tontos de enviar de día. Bien, señor director, mientras nosotros le enviamos un cohete a la señora Cintia Martínez a Marte, vamos a una pausa comercial y más. Hecho en Casa TV.
Las mejores ofertas en libros, devocionales, Biblias, CDs, remeras, termos y mucho más. Lo encontrás en Librería La Senda de Luque, 14 de mayo, casi Valderrama. Llámanos al teléfono 654-968. Librería La Senda de Luque. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Y porque Sion Drums piensa en absolutamente todos los detalles, te cuento que te está acercando el primer seminario internacional de audio pro y refuerzo sonoro. ¿Dónde va a ser esto? En el Teatro Municipal de San Lorenzo, el 12 de octubre, a partir de las 9:30 de la mañana. El seminario es sin costo, así es que tenés que comunicarte ya nomás al número que aparece allí en pantalla para asistir. Esto está dirigido a todos los músicos y a todos los que tengan que ver con la música. Queremos agradecer profundamente porque estamos llenos de pilas gracias a Don Julián, que nos llena la pancita con sus deliciosos productos. Así es que vos también no te pierdas esta preciosa oportunidad de disfrutar de Don Julián. Y mi compañero César Chipola hoy está luciendo un traje negro, soberbio, precioso. También gracias a Sastrería Norman, y usted que es hombre tiene que pasar definitivamente por Sastrería Norman para lucir elegante. Y gracias a Sion Drums y Hecho en Casa TV, dentro de poquito te vas a estar pudiendo llevar esa guitarra hermosa que va a estar apareciendo en un ratito más en pantalla. Ahí la tenés. Tenés que enviar tu nombre completo más tu número telefónico al 11-222 y ya estás participando. Seguimos en este tiempo especial, el concurso gospel de canto de Hecho en Casa TV. Y es tiempo para conocer a nuestro tercer participante de la noche. Él es Eliseo Cabañas, viene de La Chacarita, tiene 16 añitos y nos va a interpretar la canción titulada Justo a Tiempo. Te sorprenda que te haya llamado, pero no soporto esta situación. He tratado pero no he logrado encontrar alivio para mi condición. Reconozco que soy responsable y que por culpa mía estoy en donde estoy. Sé que lo podía evitar, pero yo mismo ya no sé quién soy. Te llamé porque me siento solo y me está matando esta soledad. La gente me mencionó tu nombre y me recordaron que tú eres real. Me arrepiento por no haber actuado cuando mis amigos me hablaron de ti. Todavía voy a apreciar que llegaras y estés junto a mí. Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba, pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo. Cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir, tú llegaste justo a tiempo hasta mí. En tus brazos hoy quiero entregarme, no quiero alejarme de tu corazón. Tú llegaste a mí para salvarme y a mi vida darle una nueva razón. Reconozco que yo he sido un tonto que no estaba con mi actitud. Todavía no puedo creer que llegaras y estés junto a mí. Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba, pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo. Cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir, tú llegaste justo a tiempo. Reconozco que yo he sido un tonto que me estaba uniendo por mi actitud, pero ahora que te tengo cerca, me has librado de mi esclavitud. Lo que te has hecho nadie en este mundo lo podía hacer.
Es por eso que agradezco que llegaras hasta aquí, pues me libraste con tu amor y tu poder. Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba, pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo, cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir. Tú llegaste justo a tiempo, tantas veces que te rechacé. Muy bien, Eliseo, súper bien. Bien, me Eliseo. encantó. Con Muy toda linda la también pila. la canción, ¿verdad? Sí, me Que encanta. nuestro Dios siempre llega a tiempo. Derlis Saldívar, por favor, ¿podría aconsejar a Eliseo? Señor Eliseo, esta es tu primera vez en la tele, ¿verdad? Por eso nomás. Generalmente te viene una laguna mental y se te olvida toda la música, ¿verdad? Pero yo imagino que con el tiempo vas a ir recreando esa inspiración, ¿verdad? Me gustaría que te tomes en cuenta, ¿verdad? Que tengas más carácter a la hora de cantar y que puedas afinar un poquito mejor porque tenés tenés un buen timbre de voz. Eso es lo más importante que quiero rescatar y vamos adelante todavía. Bien, gracias señor Derlis Saldívar, gracias Eliseo. Tiempo de conocer a nuestra cuarta y última participante de la noche, señora Cintia Martínez. Y ella es Fabiola Báez, viene desde Luque, 18 añitos. Fabiola, jovencitos todos nuestros participantes Todos hoy. ¿sí? nosotros, jovencitos, todos nosotros. Exactamente, sí. Ella nos va a cantar la canción titulada Damos honor a ti. Aplausos para ella. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti,
damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú. Aplausos para ella. Qué linda voz, realmente. Preciosa. Así mismo, así como la mía. Bien, vamos a escuchar el consejo del maestro Gabriel Lema, por favor, para Fabiola. ¿Qué tal, Fabiola? Antes que nada, aplaudo el valor de venir a cantar en vivo con un guitarrista. Y quiero hacer hincapié en la interacción entre guitarristas, o sea, vos sos la solista, pero hacen un número entre los dos. Sucede que cuando uno está cantando en un formato tan pequeño como este, tiene que planificar muy bien los valles y los picos de emoción, de intensidad. Cuando uno está cantando la canción, pero no está como compaginado con la persona con la que estoy cantando, es como que alguien levanta y mi acompañante no me acompaña, o como que el guitarrista quiere explotar y la cantante está demorando un poquito más la canción. Si hay algo que mejorar, porque realmente fue una interpretación fantástica, sería eso, que ustedes decidan dónde va a bajar la canción. A veces es muy fácil plantearla en un punto medio y a partir de ahí construir. Si nosotros la empezamos de repente mucho más abajo, mucho más susurrada, muchísimo más delicada, más dulce, nos permite un margen para que la canción llegue a explotar. Si hay algo que eché en falta es una explosión hacia el final de la canción. Pero como te dije, una interpretación extraordinaria. Bien, muchísimas gracias, maestro Gabriel Lema. Gracias también a Fabiola. Cintia, nosotros, como ya estábamos invitando a nuestra familia grande, hemos habilitado el número telefónico 0981 24 21 21 para todo a quien que quiera compartir con nosotros, con la gran familia, un chistecito. Así es. Así mismo es. Y bueno, eso ha dado muy buen resultado. La gente ha enviado mensajes de texto. No hace falta llamar, un mensaje de texto diciendo yo quiero contar un chiste en Hecho en Casa TV y la producción se va a estar comunicando. Hoy tenemos a un niño. Ah, sí, mira un poco él. La fue el producción ha seleccionado. convocado a Edwin. Aplausos para él, por favor. Nuestro primer participante. Y él dice que me va a destronar. Dice que va a contar mejor Pero que yo. mira, con su belleza ya te destronó, ¿eh? Sos Bueno, ahí sí, ahí hermoso, vamos ¿eh? bien, ahí vamos bien. Pero vamos a ver con el chiste. Yo lo que sí te aseguro es que mejor que Cintia vas. Ya está. No, Ya, vamos a punto ver. ganado. Pero ahora vamos a escuchar tu chiste, Edwin. Saluda antes. Hola César. Hola, Cintia. Hola César, hola Cintia. Fuerza, Edwin. Vamos a alegrar el corazón de la familia, ¿sí? Con ese chiste que trajiste. ¿Sabías que se descubrió que Jesús y sus discípulos jugaban vóley? Jugaban vóley. No leí esa parte en la Biblia, me falta. ¿Por qué? Porque entre sus discípulos estaba Zaqueo y Mateo. Ah, qué bien, Edwin. Qué bien. Muy original. Aplausos para Edwin. Anda, Edwin practica vóley. Bien, rápidamente, Derlis, ¿cierto que David, el rey David, era olimpista? Así comentaste. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué era olimpista? A ver. Porque decía, Olimpia, Señor, mi corazón. Muy bien. Con esto vamos a la pausa y venimos con más. Hecho en Casa TV. Ferretería Internacional. Artículos de electricidad en general. Ferretería, materiales de construcción. Ferretería Internacional. El supermercado de la construcción. Avenida Defensores del Chaco, 2078, Asunción. Teléfonos 500-646 y 503-115. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar.
Último bloque aquí en Hecho en Casa TV. Es tiempo de entregar nuestro tercer tratamiento completo de frenillos, gentileza de Odonto Andraus y Hecho en Casa TV. Señora Cintia Martínez, vamos a ir a la entrega. Así mismo, y hoy nos acompaña, decí tu nombre, por favor. Roger. Roger, es Roger el que va a estar quitando el numerito que corresponde para ver a quién corresponde el premio. A ver, Adelante, Roger. quita. A ver, ahí está, un numerito, Ahí uno le entrega a solo. Betty. Muy bien. ¿Es el número? El número es, a ver un poquito. 142. 142. Es el número 142. El mensajito número 142. Ahí Corresponde está. a... Es una señorita y se llama Claudia Gabriela Hermosilla Núñez. ¡Ay, qué bueno! ¡Aplausos! Aplausos para ella. Ella es la ganadora, la feliz ganadora del tercer tratamiento completo de frenillos. Gentileza de Odonto Andraus y Hecho en Casa TV. Claro que sí, porque toda la familia debe tratar sus dientes y toda la salud bucal está a cargo de Odonto Andraus. Así es que usted, familia, no pierda tiempo, vaya, porque ahorita mismo estamos también con una promoción de lucha contra el sarro. Así es que tienen que acercarse indefectiblemente a la clínica Odonto Andraus. Y para lograr el siguiente tratamiento también de frenillitos, tienen que comunicarse a ese número que está apareciendo en pantalla, que es el 0986 60 9108. Ahí tienen que enviar su mensaje. Frenillos en Odonto Andraus, más su nombre completo, más sus 3 últimos números de cédula, y ya van a estar participando por el siguiente tratamiento de frenillos también. Así mismo es. Señor Carlos Robotón, ¿algo que quiera agregar para la familia que está ahí atenta a lo que Odonto Andraus tiene? Sí, la verdad, muchísimas gracias, César, a Cintia también. Un saludo a la mesa de jurados, a los participantes. César, increíble cómo canta, ¿no? ¿Cómo canto yo? Increíble, no, usted no. Ya, bueno, gracias, increíble, ¿no? Louvar al Señor realmente es enriquecedor. A nosotros nos animó mucho venir acá hoy y participar más una vez del sorteo, representando la clínica Odonto Andraus, ¿no? Decimos a todos ahí que la guerra contra el sarro sigue vigente. Para las personas interesadas a participar, teniendo su consulta gratuita también, su diagnóstico de salud bucal y una limpieza de sarro gratuito en la clínica Odonto Andraus. Vos está buscando y participando, claro, acá como Cintia citó, del último sorteo. Falta solamente uno más del frenillo completo, que es un premio donde te va a otorgar ahí no solamente el frenillo, como el tratamiento, la radiografía, todo que uno necesita para tener sus dientes en orden, ¿verdad? Unos 6 a 7 millones de guaraníes en premios estamos entregando. Así mismo. Bien, Carlos, muchísimas gracias. Gracias a Odonto Andraus también por apoyarnos y así también nosotros seguir apoyando con Hecho en Casa TV. Señor director, vamos a ir a conocer ya. Sí, vamos a conocer ya el veredicto del jurado. Sí, yo creo que sí. Vamos a la viñeta, pero después de la viñeta yo tengo una sorpresa. Bien, viñeta de presentación, por favor, señor director. El veredicto del jurado es presentado por Clínica Odonto Andraus. Momento bien especial, mucha emoción en esta situación en la cual vamos a estar conociendo a nuestros ganadores de esta noche. Me dijiste que había una sorpresa. Sí, hay una sorpresa. ¿Cuál Mira, es? hace rato vos te saltaste la rutina, pero hoy sí o sí, yo me debo a mi público, César Chipola, y tengo que ¿Le cantar. debes a tu público? No, y claro, me debo a mi público. Todo el mundo me escribe, me llama, me dice, por ¿Para favor, qué, cantá. Cintia? ¿Para Si qué? es que me ¿Para voy qué? No, directo aquí. Cintia, no, hoy no. Señor No hay director, tiempo, no hay aquí, tiempo. Por favor, venga aquí. No hay tiempo. Pero no puede ser. Cintia ¿Cuándo voy a Martínez, por cantar? favor, venga aquí. No, esto, ¿sabes que yo tengo invitación a otros programas para cantar ya también? Yo no sé qué hacer. Sí, al noticiero. O algo así, ¿verdad? Bueno. No, qué bárbaro. Por favor, perdón, vaya. perdón familia, yo Está bien, estoy discúlpese. intentando- Las familias le perdonan, no se preocupe. No se pierden de gran cosa, familia, tranquilos. Vamos a conocer a nuestros ganadores de esta noche. Quiero agradecer a nuestro selecto jurado, maestro Gabriel Lema, muchas gracias por estar con nosotros. Derlis Saldívar también y Gustavo Martínez, gracias por estar con nosotros hoy en Hecho en Casa TV. Fanfarria, mismo. para conocer a nuestros dos ganadores en esta noche. A ver, traigamos, escuchamos la fanfarria. Muy bien. Y ahí va, el segundo puesto es para... Segundo puesto corresponde a... Dalila Arrúa. Dalila Muy Rúa se bien. lleva el segundo puesto de la noche. Ahora vamos a mencionar a nuestro ganador con el primer puesto y ella es Fabiola Báez. Aplausos.
Aplausos para todos nuestros participantes y familia querida. Aplausos para ustedes. Fertún, por favor, aplausos para recibir a Fertún. Familia, aplausos, aplausos. Fertún tiene un regalo para el miembro del jurado que está con nosotros por primera vez. Él es el señor Gabriel Lema, así que maestro Gabriel, ese es tu obsequio de Fertún con Hecho en Casa TV. Idéntico, mirá lo que es. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bien, gracias a vos, maestro. Familia querida, aplausos para ustedes porque ustedes hacen posible que Hecho en Casa TV y radio siga adelante. Así que nuestra cita próximo sábado, 14 horas en Radio Obedira, 21:30 horas aquí en Red Guaraní, el canal de la familia. Deseamos que nuestro buen Dios les bendiga. ¡Chao! Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir, Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Hecho en Casa TV fue presentado por Music Hall, Da Costa Producciones, Sion Drums, con los auspicios de Pirámide, Depósito de Materiales, Ruta 66. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir, Hecho en Casa